¿Traes el tricolor en el alma? Demuéstralo en esta trivia. 15 canciones icónicas del mes patrio. Adivina la canción. Siente la piel chinita. Vamos con la primera. Escucha con atención. Adivina la canción. El cascabel. ¿Quién compuso El cascabel? Lorenzo Barcelata Castro. ¿Qué objeto aparece como motivo principal en la letra de El cascabel? Un cascabel con cinta morada. La humanidad arma su mensajito al espacio y las Voyager llevan un disco de oro. Carl Sagan y su banda curadora al mando. Única pista en español del Golden Record, buscando oídos extraterrestres. El cascabel. Adivina la canción. El jarabe tapatío. ¿Qué significa tapatío? Gentilicio de Guadalajara. ¿Quién estandarizó la versión canónica de Jarabe Tapatío? José de Jesús González Rubio. Jesús González Rubio une sones regionales y les da forma estable. Ahí se cuaja la versión canónica de este son. Apenas van haciendo el siglo XX y Ana Pavlova lo ve, se enamora y lo pasea por el mundo. Adivina la canción. Cielito Lindo. ¿Sabes en qué año se creó Cielito Lindo? ¿1882? ¿Quién compuso Cielito Lindo? Quirino Mendoza y Cortés. Es el año 1882 y Quirino Mendoza juega en el piano. Coplas andaluzas y ritmos mexicanos. Sierra Morena de ida y vuelta. El Bajío lo abraza. Tan definitivo que su partitura firmada duerme en el Archivo General de la Nación. Cielito Lindo es una pena dulce como atardecer en Chinampa. Qué lejos estoy del sueño. Adivina la canción. Canción mixteca. ¿En qué año se compuso la melodía de la canción mixteca? ¿1912? ¿Dónde nació José López Alavés, compositor de la canción mixteca? Guajuapan de León, Oaxaca. 1912 y José López Alavés estudia en el Conservatorio Nacional. Oaxaca en el corazón. Luego la revolución lo aleja de su tierra. Y en 1915 la letra brota desde la añoranza. Lejos estoy del sueño. Adivina la canción. México lindo y querido. ¿Quién es el autor de México lindo y querido? Jesús Monje Ramírez.
¿Quién hizo a México lindo y querido tan famosa? Jorge Negrete. Suenan los primeros acordes y el tiempo se detiene. Chucho Monje lo compone, pero Jorge Negrete lo hace mármol sonoro. Funeral del charro cantor y su destino sellado. Himno de la nostalgia. Si muero lejos de ti. Adivina la canción. La Marcha de Zacatecas. ¿Cómo surgió la Marcha de Zacatecas? De un reto entre Codina y Villalpando. ¿Qué músico zacatecano compuso la Marcha de Zacatecas? Genaro Codina Fernández. Nace de un pique musical entre cuates. Genaro Codina y Fernando Villalpando se quieren dedicar al gobernador Jesús Aréchiga y él propone el nombre Marcha de Zacatecas y queda para la historia. Adivina la canción. ¡Viva México! ¿En qué año se compuso ¡Viva México! –1942. ¿Quién es el compositor de ¡Viva México! Pedro Galindo Galarza. Pedro Galindo observa la pasión de la gente durante las fiestas patrias. Las campanas repican como chile habanero. Las banderas se alzan como voladores de Papantla. Captura ese espíritu y lo graba con el mariachi tapatío de Marmolejo. Adivina la canción. El Son de la Negra. ¿Quién hizo el arreglo orquestal de El Son de la Negra? Blas Galindo. ¿Quiénes fijaron el estándar para mariachi de El Son de la Negra? Rubén Fuentes y Silvestre Vargas. En 1925 Higinio Vázquez Santa Anna la graba primero. Rubén Fuentes le hace arreglos musicales en el 49, con Silvestre Vargas en coautoría de esa versión. Así el mariachi Vargas de Tecalitlán pule y estandariza esta belleza con aires de fiesta. Adivina la canción. ¡Qué bonita es mi tierra! ¿A qué compositor se le atribuye ser padre o arquitecto del mariachi moderno? Rubén Fuentes. ¿Quién escribió la letra de ¡Qué bonita es mi tierra! Mario Molina Montes. El bolero ranchero, único y nuestro como el chocolate y nuestra independencia. ¡Qué bonita es mi tierra! Rubén Fuentes, música y letra de Mario Molina Montes. Miguel Aceves Mejía la graba en el 58. Y si esta canción no te tocó el corazón, la que sigue sí te llegará directo al alma. Adivina la canción.
Guadalajara. ¿En qué año se compuso Guadalajara? (1936). ¿Cuál era el apodo del compositor José Pepe Guízar Morfín? El pintor musical de México. Es el pintor musical de México. Su apodo se lo da la XW y cuando dice Colomitos lejanos no es un sueño, apunta al pulmón verde Los Colomos. Guadalajara es un lienzo de orgullo musical tapatío. Y la siguiente es un mapa sonoro de nuestra independencia. ¿Adivinas cuál es? Adivina la canción. El 15 de septiembre. ¿A qué equipo de fútbol se alineó José Alfredo Jiménez en su juventud? Club Oviedo de Santa María la Ribera. ¿En qué restaurante trabajó como mesero en aquellos años juveniles? La Sirena. Con el don de decir lo que sentimos, Andrés Huesca escucha a José Alfredo y le graba. ¡Yo! Se abren los micrófonos. 1948 primero la XEX, luego XEW, la voz de América Latina. Las disqueras lo buscan y firma contratos y empieza el legado. Adivina la canción. Como México no hay dos. ¿Quién escribió Como México no hay dos? Pepe Guízar. ¿Qué cantante protagonizó la película homónima en los 80? Vicente Fernández. 1940, la aguja muerde el vinilo. Pepe Guízar la canta primero y queda para siempre. En 1945, salta al cine. Carlos Orellana en la silla y Tito Guízar al frente. El título se vuelve bandera. Luego Chente la graba en el 79 y en el 81, ¡pum!, su película homónima. Las Alazanas. ¿A quién se le atribuye la composición de Las Alazanas? Rubén Fuentes y Silvestre Vargas. ¿Qué significa alazana? Color parecido a la canela. Nace de la tierra como flor silvestre en 1959 y entra Rubén Fuentes. La pule con arreglo sin quitarle el alma. Queda lista la versión canónica. El mariachi toma vuelo, de Jalisco y hasta donde suene. Adivina la canción. El Mariachi Loco. ¿Quién compuso El Mariachi Loco? Román Palomar Arreola. ¿De qué pueblo era originario Román Palomar Arreola? Ameca, Jalisco.
Calles de Ameca, Jalisco. Ahí prende la chispa Román Palomar Arreola. Ingenio y humor al puro estilo mariachi. Algunos papeles hablan de un homónimo en Guadalajara, pero la tradición mariachera lo reclama. De Ameca. Adivina la canción. México en la piel. ¿Quién compuso México en la piel? José Manuel Fernández Espinosa. ¿Con qué mariachi grabó Luis Miguel México en la piel? Mariachi Vargas de Tecalitlán. No solo grabó un álbum, rescató una joya, la pulió y la soltó al mundo. Un cover de 1990, José Manuel Fernández Espinosa, su autor, de homenaje a Himno. El Mariachi Vargas de Tecalitlán acompañándolo. ¡Que viva el mariachi y que viva México! ¿Cuántas acertaste? Compártelos con la comunidad más patriótica de YouTube en los comentarios. Y como pide la tradición, Traca, traca la matraca, y a quien lleva su pilón, buena sombra le cobija. ¿cuál es el nombre oficial de esta pieza? Aquí te va una pista. El compositor se basó en 3 sones para crearla: el siquisirí, el balajú y el gavilán. Deja tu respuesta en los comentarios y si eres el primero en acertar, te mencionaremos en el siguiente video de Los Datos Mexas. ¿Aún no está afinado ese grito? Pícale al siguiente video para que aprendas los básicos y celebremos sabroso la independencia de México.